Hola a todos, buenos días. Soy Jaime Rodríguez, consultor SEO y la persona que se ha encargado de desarrollar la estrategia de posicionamiento web para la web de agalsa.es. Brevemente, para aquellos que no sepáis qué es el SEO, seguramente suene un poco raro, hace referencia a todas aquellas técnicas de optimización de proyectos web, aunque no solamente web, en motores de búsquedas como Google. Digamos que es una manera de hacer que estas webs sean más atractivas para Google, para los motores de búsqueda, de manera que las premie con más visibilidad. Y diréis, ¿para qué queremos más visibilidad? Para que tengan más tráfico orgánico y a su vez tengan más conversión. En el caso de una tienda online, por ejemplo, serán compras, pero en el caso, como vamos a ver, de una web, de un proyecto como Agalsa, esta conversión va a tener lugar a través de, por ejemplo, rellenar una serie de formularios ligados a unas necesidades de vivienda y repoblación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es muy brevemente el SEO. ¿Y quién soy yo? Pues básicamente soy un consultor SEO que está preocupado sobre todo porque esas acciones tengan un impacto real en los objetivos, en el volumen de negocio, entendiendo negocio en sentido amplio, ¿no? Siempre como parte de un impacto, ¿no? Global en el proyecto. El objetivo general que nos planteamos, me planteó en su momento Débora, era en relación a este plan general, ¿no? A este plan estratégico de vivienda y repoblación en el marco de la Sierra de la Demanda, y más ni menos que captar leads, entendiendo leads en el campo del marketing digital como formularios, teléfonos, email, contactos, ¿no? Ligados a esos perfiles con necesidades del mercado inmobiliario, atracción de población, como hemos dicho. ¿Y cómo? ¿Cuál sería mi plataforma? Pues como no puede ser de otra manera, a través de la página web. Aparte de otros canales que seguramente mis compañeras, Araceli y Elena, ya os hayan hablado o os van a hablar. En mi caso estaba más centrado en la web, ¿no?, de Agalsa. Lo primero que hicimos fue hacer una breve auditoría en un sitio sencillo, pequeño como este. No hace falta que sea una auditoría profunda, pero siempre hay que hacerla. Y en el caso del análisis de palabras clave, que es una parte de la auditoría importante, lo que yo me percaté es que, curiosamente, en la Sierra de la Demanda, muchos de estos municipios, como veis en esta captura del análisis de palabras clave, que se llama el Keyword Research, tenían mucho volumen de búsqueda. Esto fue una sorpresa, ¿no?, para mí. Fijaros que incluso localidades muy pequeñitas, en muchos casos municipios, ¿no?, tienen como Campo Lara, Carazo, pues tienen mensualmente 590 búsquedas. Y diréis, pues es bastante, ¿no?, búsquedas mensuales para una localidad tan pequeñita en este caso, ¿no? Con lo cual ahí hay una intención para trabajar dentro de la web y para buscar ese posicionamiento a través de ofrecer contenido en relación a esas localidades o municipios, ¿no? Precisamente la web ya disponía de un vertical relacionado precisamente con municipios de la Sierra de la Demanda. Esta es otra captura, pero esta vez extraída en relación a la web, ¿no? En lo que he resaltado es un poquito qué posiciones están dentro de la primera página de resultados, es decir, aquellas páginas que están captando tráfico para nuestra web, y como veis, parte de ese tráfico viene precisamente de unas fichas de localidad que ya existían, con lo cual tenemos una oportunidad para potenciar esas fichas que ya están captando tráfico, es decir, que están funcionando, ampliarlas, mejorarlas y llevarlos a llevar al usuario a nuestro objetivo de conversión, que en este caso era rellenar formularios. Pero sobre todo me interesa, desde mi perspectiva, aumentar el tráfico web, generar visibilidad a través de esas fichas de localidad. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando el usuario entraba en esas fichas de localidad, una cosa que veíamos es que es un texto totalmente plano, que no está optimizado ni para la experiencia de usuario, para que sea enriquecedor, con muchos datos. Hay datos básicos, pero son insuficientes. Pero es que tampoco estaban optimizados para los buscadores, para su rastreo, para la indexación, es decir, para cómo funcionan los buscadores en este caso, los bots de Google, ¿no? Por otra parte, a pesar de que la vivienda y la repoblación eran objetivos estratégicos, no tenían un vertical específico, ¿no? Aparte de esas fichas de localidad que podemos aprovechar para llevar al usuario a esos formularios, ¿no?, pues dentro de la web no había ningún vertical específico sobre vivienda y repoblación, con lo cual no podemos cubrir términos de búsquedas genéricos del tipo vivir en Sierra de la Demanda, trabajar en Sierra de la Demanda, con lo cual tenemos claramente otra oportunidad por trabajar.
Pero es que además tampoco la web disponía de herramientas de analítica web instaladas. Y diréis, esto es muy importante porque si no podemos medir algo, no podemos controlarlo, tampoco sabemos si tendrán impacto en nuestras acciones. Lo que no se mide, lo que no se controla, no se mejora. Es una máxima en la vida y por supuesto también en el marketing digital y en el SEO. Aparte de otras acciones pendientes a nivel de SEO técnico, como a .ai, Sitemap, aunque no se me ve, robots.txt, etcétera, ¿no? Cositas que están importantes que había que hacer. Con todo esto en mente, lo que planifiqué es un calendario de implementación, digamos una estrategia, en la que precisamente comenzamos por implementar una serie de acciones técnicas, como he mencionado, para posteriormente ampliar la arquitectura web, un término muy de SEO, que hace referencia a ampliar contenidos en relación a vivienda específicos, para luego, en tercer lugar, ampliar, mejorar, optimizar esas fichas de localidad que hemos visto, y finalmente hacer un seguimiento de los rankings. Los rankings son las posiciones dentro de los buscadores, ¿no? Cuando hacemos una búsqueda en Google, por lo menos hasta ahora, hasta que aparezca la inteligencia artificial generativa, cuando la introduzca Google, pero de momento lo que aparece son resultados, ¿verdad? Cuando buscamos cualquier tipo de búsqueda, pues lo que nos interesa es estar lo más arriba posible, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla y llana, y controlar si estamos consiguiendo ese objetivo. ¿Qué pasó? Bueno, antes que nada, esto es un poco la estrategia de manera visual, ¿no? Veis como en territorio, en una pestaña que ya existía, había fichas de localidad y lo que teníamos que hacer es conectar esas nuevas verticales de vivienda y población, que al final fueron 1, conectarlas con esas fichas de localidad, ¿no? Para crear esa estrategia de enlazado interno, de autoridad interna, se llama. ¿Cuál fue el problema? Pues como suele ocurrir muchas veces en la vida, una cosa es lo que planificamos y cuando ya estamos metidos en harina, lo que descubrimos son problemillas, ¿no? En este caso había problemas técnicos en la web, entonces no quedó otra razón que hacer otra nueva web temporal para contenidos de vivienda, pero es que también una nueva web para Galsa, y es que, como digo, estaba técnicamente rota, no se podía trabajar, no podía implementar mis acciones en ella por distintas razones, así que tuvimos que, como digo, de manera urgente crear una nueva web temporal para alojar contenidos de vivienda, para ferias de vivienda como Persura, para tener algo, ¿no? Para que la gente fuera rellenando formularios, una web temporal, vivienda-agalsa.com, ni siquiera un subdominio, ni siquiera una web dependiente de la otra, no podía hacerlo. Y en paralelo, como digo, en un entorno de pruebas, poco a poco ir creando una nueva web para Galsa, ¿no? Una vez terminada la web de pruebas y superadas estas ferias de vivienda más urgentes, ya alojar todo en la misma web, integrarlo, publicarla y solo una vez realizado todo esto ya podíamos retomar ese calendario de implementación de acciones, ¿no? Como digo, pongo un poco la captura en esta pequeña broma, ¿no? Gráfica. Una cosa es lo que nosotros trazamos totalmente lineal y la realidad da muchas vueltas, ¿no? Pero lo bueno es que el trabajo ha dado sus frutos, ¿no? Vemos claramente desde el lanzamiento de la nueva web, ya integrando esos contenidos de vivienda, que hay una tendencia positiva inequívoca, dentro de unas magnitudes, eso sí, muy humildes todavía, pero bueno, tiene que ir creciendo. El tráfico también ha crecido y hemos conseguido, aunque el tráfico orgánico no es el foco de la conversión, porque como ya os habrán contado mis compañeras, también ellas han hecho campañas de publicidad fuertes, ¿no? Donde hemos trabajado la conversión para que la gente, en función de una segmentación que se ha hecho, rellene esos formularios. Bueno, pues dentro de lo que a mí respecta, también he conseguido cierta conversión orgánica, ¿no? Trayendo a gente de Google, llevándole a través de ese itinerario de las fichas de localidad hacia los formularios y bueno, tenemos ciertas conversiones también por ahí, ¿no? En este caso, el formulario más rellenado ha sido de buscar vivienda. Son diferentes botones, ¿no? Hemos hecho seguimiento de botones. Y oferta, reformar, es lo que estáis viendo aquí, incluso pasar tiempo, ¿no? En general, en los pueblos de la Sierra de la Manda. Lo bueno de todo esto es que hemos creado las bases para que a largo plazo, si queremos cambiar objetivos de conversión y ya no nos interesa potenciar, por ejemplo, vivienda, dentro de otro plan estratégico nuevo, el camino, digamos, para el usuario ya es el mismo, con lo cual solo tendríamos que cambiar el objetivo de conversión. ¿Y estrategia a seguir? Pues a pesar de que hemos optimizado, si os acordáis, ese texto plano que eran las fichas de localidad, ¿no? Ahora las hemos ampliado ya para que cada localidad tenga una ficha dentro de la web, no solo municipios, sino fichas. Las hemos enriquecido, como veis en esta captura global, un poco grande, espero que se vea algo.
las hemos enriquecido, pero aún así sigue siendo pobre el contenido, ¿no? Yo puedo optimizar a nivel de SEO, de buscadores, pero necesitamos que incluso la población local se involucre y nos dé contenido que podamos subir a la web para enriquecer esas fichas de localidad. ¿Por qué? Porque cuanto más calidad tenga ese contenido, a Google también le va a gustar más y nos va a situar, nos va a rankear un poquito más amplio. Un poquito más arriba, perdón. Hemos creado también un mapa de localidades que hemos conectado con esas fichas de localidad, pero pasa un poquito lo mismo, ¿no? Nos faltan algunos detalles extra que serían importantes para enriquecer ese contenido, ¿no? Y por último, pero no menos importante, toda la estrategia de SEO, de optimización en plataformas que a mi forma de ver también son SEO y en concreto YouTube. Es decir, YouTube al final funciona como Google en este sentido. En la medida que hagamos una búsqueda nos devuelve unos resultados. Por lo tanto, también entra en juego el SEO ahí y no lo estamos explotando. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos crear una estrategia audiovisual presentando cada localidad, por ejemplo, posicionándola, ¿no?, dentro de YouTube, optimizándola y a su vez integrándola dentro de esas fechas de localidad de la web, con lo cual tenemos dos plataformas distintas trabajando a nuestro favor. Bueno, estas son ideas un poquito genéricas que tendremos que desarrollar, que el equipo de Agalsa también tendrá que trabajar, pero siempre involucrando, creo que es importante, a la población local. Y en definitiva, esto es todo. Espero no haberos abrumado con muchos datos. Espero haberos aportado una visión un poquito distinta dentro de lo que es el marketing digital. Y quedo, por supuesto, a vuestra entera disposición para dudas, preguntas. Ya sabéis dónde encontrarme. Por supuesto, si venís de Agalsa, con más razón estaré encantado de trabajar con vosotros. Así que nada más. Un fuerte abrazo y espero que lo paséis en grande en el día de hoy. Hasta pronto.